con la biografía de Leonardo, ¿no? Cuando el trabajo del recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, que él va desarmando. La verdad que en el trabajo ese sabemos, ¿no?, algunos excesos llevados por el error de traducción de la versión que tenía Freud del recuerdo, porque parece que hay un error ahí de entre que Freud cree que es un buitre y en realidad se trata de un milano. Entonces hace todas unas elaboraciones sobre el buitre y la madre y los faraones y Egipto y qué sé yo, que son agua, digamos, después. No, son interesantes porque Freud es que las piensa, ¿no? Son valiosas en ese sentido, más allá de su verdad, pero Freud dice, bueno, ¿dónde encontrar las raíces o las razones de este extraño recuerdo que Leonardo tiene de un pájaro que se posa sobre su boca y golpea la boca con su cola? Y llega, trabajando sobre Leonardo, a interrogar ese rasgo tan particular de la Gioconda, que es la boca casualmente y la sonrisa, ¿no? Uh-huh. Y nos muestra cómo se pregunta Freud de qué está hecho ese recuerdo, ¿no? Y arma toda una cosa muy interesante porque lo lleva a pensar sobre la infancia de Leonardo, que tuvo unos detalles biográficos muy, muy particulares, porque él tuvo dos vidas marcadamente distintas. La primera es que con su madre, Caterina, sola, él y ella solos en el campo, y después el padre, porque era hijo natural de este señor, que se estaba por casar cuando viene, con otra mujer, por supuesto, cuando viene Leonardo al mundo, y como esa mujer no puede tener hijos, se lo llevan a criar a la casa paterna. Se lo sacan a la madre biológica, que lo ha criado hasta los 5 años, uh-huh. Y ahí lo crían la madre adoptiva, digamos, y una abuela, creo que paterna, ¿no? Y Freud va dando vueltas con eso y llega a la conclusión de que además lo hila con unas esculturas que Leonardo había hecho con una mano muy delicada, dicen muy tempranamente, con sonrisas en cabezas de niños y en cabezas de mujeres, que la sonrisa de Mona Lisa pudo haber evocado en Leonardo la sonrisa de su madre. Y dice, pero sin que Leonardo dé nada cuenta de eso, ¿no? Claro. Y bueno, ahí nos pone en Freud en una dimensión de, bueno, entonces, ¿dónde Leonardo tenía, en qué marcas infantiles tenía la sonrisa de su madre, que uh-huh. la plasma directamente en su obra, ¿no? Claro. De ese modo. Uh-huh. Y bueno, y eso me parece a mí que permite también pensar en ubicar las distintas formas en que Freud tiene de pensar lo simbólico a lo largo de su obra, que son uh-huh. Muy variadas, mucho más variadas que, como decíamos antes, que la idea de, bueno, son significantes. A mí me parece que está bueno, claro. Son significantes, sí, por supuesto, pero Freud desglosa eso de un modo muy... claro, trabaja con otros registros también, digamos, uh-huh. ¿no? En cierto punto que bueno, que luego de alguna manera Lacan viene como, bueno, a dar su posición, su lectura frente a estas cosas, ¿no? Pensaba en esto que no sabía lo del error de traducción, ¿no? Sí. Que error que fue tan productivo para los psicoanalistas, digo, ¿no? Bueno, se ha hecho hablar uh-huh. Tanto, y a él decir tanto también, ¿no? En relación a esa idea que tenía él de la sexualidad humana, digamos, ¿no? Que de alguna manera tenía
tan claramente, ¿no? Seguir dando cuenta, digo, ¿no? Y donde los artistas les son tan útiles, digamos, ¿no? Para de alguna manera él poder desarrollar esta mirada que de alguna manera tenía, ¿no? Sobre el padecimiento, ¿no? Sí, casi no me animo a decir que sea una hipótesis, pero él de algún modo prueba en la mirada que hace sobre hechos artísticos, sobre cosas artísticas, va probando sus teorías, ¿no? Me parece que porque Leonardo es un eslabón, la producción que hace sobre Leonardo es un eslabón en esa tarea que Freud dice ya en el manuscrito acá, dice, hasta que no tengamos una teoría clara sobre la sexualidad, no vamos a saber qué decir sobre esta fuente independiente de desprendimiento, de displacer en la vida sexual, ¿no? Y ya ahí Leonardo es uno de esos pasos. Está la gradiva, ¿no? también. Claro, tiene la gradiva sobre la fantasía, tiene el creador literario de Fantaseo también sobre la fantasía, y tiene Leonardo que el Leonardo trabaja narcisismo, trabaja la homosexualidad, y bueno, y tiene un texto que para mí es fundamental, en realidad es fundamental o es muy interesante como sostén para pensar más allá y todo ese viraje de 1920, que es Luminoso. ¿No? Entonces, como que primero está Luminoso en el 19 y en el 20 está más allá. ¿No? Él toma siempre su tiempito en algo del arte como para ir probando a ver si la cosa funciona, ¿no? Me acordaba de Mazzotta, que dice que Freud hace 3 usos del arte, ¿no? Que dice que el arte le sirve para, por un lado, como una forma de pensar, porque Mazzotta siempre señala la tensión que tiene Freud con el campo del arte, porque por un lado intenta relacionar el psicoanálisis con el arte y por otro lado disolver esa relación para que no se lo lleven al oscurantismo y del lado del arte. Claro, bueno, de hecho tiene textos explícitamente hablando de esto, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, marcando esa dimensión de tensión, Mazzotta dice que hace varios usos y uno es como herramienta para pensar la biografía de alguien, ¿sí? Elementos de la psiquis del autor de la obra, dice que le permite pensar, pero por otro lado dice que le permite pensar sobre verdades, sobre el dispositivo analítico o verdades sobre la psiquis, y creo que el Edipo es claramente un uso que Freud hace. Y por otro lado, que también no es una referencia, pues es de una tragedia, ¿no? Claro, por eso, o sea, es un elemento claramente del teatro, y de la mitología, pero y de la mitología, él lírica, él está en un teatro, se supone el mito dice eso, ¿no? Que él va al teatro, y lo que hace con el Moisés, ¿no? Que se ve. Es una mirada de Mazzotta que me parece muy interesante, que dice que ahí se ve, Freud nos hace ver la cosa misma con que los conceptos están hechos, ¿no? Que es muy interesante y va ubicando bueno, el concepto de la otra escena, ¿no? En cierto punto remarca, ¿no? esta relación que Freud establece, digamos, ¿no? Siendo quien... Sí, una metáfora teatral. Claro, ¿no? Completamente teatral, ¿no? Y bueno, me parece que eso marca como una relación, ¿no? Ahora, hablamos de mensaje, ¿no? En este enunciado que leíamos al comienzo, digo, ¿no? ¿Qué mensaje, digamos... ¿De qué mensaje se trata, digamos, ¿no? En el arte o cómo se puede entender esto del mensaje, ¿no? Digo, en relación también, ¿no? A estos bordes que de alguna manera se plantean, ¿no? En relación a lo que es una obra, ¿no? Una obra de arte y a qué de alguna manera está referida, ¿no? Por ahí. Yo no me animo a decir de qué mensaje
se trata. Me parece que no en todo caso, me parece que es nuestra tarea, por lo menos, estar atentos a que hay una dimensión del cuerpo que McLuhan dice, para saber qué pasa en el presente hay que interrogar a los artistas, ¿no? Él dice eso porque dice, mira. sí, hay que interrogar a los artistas porque ellos saben más que los tecnócratas, dice, porque ellos viven el presente absoluto, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que esa es nuestra responsabilidad, que ahí es como que terminaría por lo menos mis posibilidades de responder algo de eso que vos preguntás, ¿no? Porque me parece que hay que poder estar atentos como a la subjetividad de la época y qué es lo que va Claro. qué es lo que va pasando con los cambios para poder no sé si decir que saber qué escuchar, pero por lo menos tener alguna mirada sobre eso que nos permita posicionarnos. O hacerle un lugar a hacerle eso. un lugar ¿no? a eso. Yo creo Claro. que es por ahí, que esa es nuestra... Yo pensaba, viste, en esa frase que se conoce, ¿no? Que Lacan decía de que el analista debía estar a la altura de su época, De su ¿no? época. Digamos, y de alguna manera también, ¿no? Pensaba, digo, en relación también, ¿no? A que como desistan, algo medio ¿no? enigmático también, ¿no? Es una frase como, ¿qué quiere decir, digamos? Que ¿no? desistas quienes no estén dispuestos a Desistan, sí, claro, sí, ¿no? proponen O que sea, desistan. y de alguna manera el artista también es ahí en que mira, ¿no? Que tiene una mirada en relación, bueno, a la época o a estos extremos, ¿no? Como decís, digamos, ¿no? Que uno podría preguntarse, ¿no? Bueno, O que está afectado, ¿no? impactado Ya por la época, ¿no? como ¿cómo era el que puso el migitorio en Duchamp. Duchamp, ¿no? Sí. Como Duchamp, ¿viste? Qué sé yo, ¿no? Que empieza como a cuestionar al arte misma, digamos, ¿no? Empieza a ver como un discurso del arte, de la teoría del arte, digamos, ¿no? De qué es arte, qué no es arte, y que de alguna manera también pone de relieve la dimensión con la cual el arte se relaciona, que es la de la producción de discursos o ser consecuencias también, ¿no? de un discurso, digo, ¿no? O sea, del contexto, ¿no? En relación a quizás aquello que determina determinadas obras, digamos, ¿no? Determinadas características, ¿no? Podríamos pensar si se trata de la época o algo por el estilo, digamos, ¿no? Pero A mí me parece que la posibilidad de pensar que el arte está hecho con eso que escapa, digamos, de las posibilidades directas del recuerdo, ¿no? Claro. Con lo visto y lo oído de cada uno, ¿no? Como para decirlo en términos freudianos, con eso que Freud ubica en la interpretación de los sueños y ubica en el esquema del psicoanálisis, creo, como el núcleo de nuestro ser, eso a lo cual el proceso Claro. secundario no tiene acceso, ¿no? Poder situar esa dimensión y preguntarnos por qué es lo visto y lo oído de la época, tenemos un arduo trabajo. Ya tenemos ¿no? abierto el panorama, digamos. Me parecía... Sí, y por caminos distintos, digamos, ¿no? Podríamos decir, porque el analista trata de, qué sé yo, de pescar ahí en ese estanque, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? Laboriosamente va armando, ¿no? Algo del orden también de un mensaje, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, ¿no? Y que quizás tenga que ver, digamos, ¿no? Porque nosotros le decimos un real, digamos, ¿no? Algo Claro. del orden de un real, digamos. Y yo creo que los artistas vienen y nos dicen algo de eso. Nos dicen algo de eso sin que nosotros tenemos que estar atentos. No, yo me acordaba de un libro que leí hace un tiempo que recopila trabajos de un ¿cómo se dice? Un director de cine. Un cineasta. Un cineasta, ¿no? Me salía. Que es Farocki, Aaron Farocki, que tiene un prólogo de este hombre, de Habermas,
Ujú. que